Bienvenidos a todos en este acto de presentación del libro de investigación que han hecho todos los autores que nos acompañan del SACE y además también personas ilustres, arquitectos, directores de instituciones importantes y, sobre todo, una cosa importante que es hoy. Hoy es un libro de investigación para una parte de la historia que, aunque sea un poco diferente, también es conveniente conocer. Bueno, los que me conocen saben que hago muchas cosas, pero hoy es la primera vez que presento un libro. Y eso que tengo a mi suegro, que seguramente que lo conozcáis todos, es Antonio García de Dionisio, que tiene infinidad de libros y nunca me lo ha propuesto. Así que no sé yo si los organizadores lo han pensado y ahora mismo alguno está temblando. Soy Jesús Sánchez de la Blanca y esta noche os voy a acompañar en un viaje por la historia. La historia de nuestro pueblo o de cualquier pueblo no solamente la vemos en las plazas, en las calles, sino que también lo vemos en sitios que a lo mejor nos da un poco de miedo hablar de ellos, nos da un poco de reticencia hablar de ellos, pero es donde descansan los que nos han precedido. Los cementerios son testigos silenciosos de nuestro pasado, reflejan nuestras creencias, nuestras costumbres y, en definitiva, nuestro entender de la vida y, por supuesto, de la muerte. Este libro es fruto de todos estos autores que nos acompañan, que nos ofrece un recorrido por los distintos cementerios de Manzanares, desde sus primeros enterramientos hasta la actualidad, explorando su evolución, su arquitectura y el papel que han desempeñado en la memoria colectiva de nuestro pueblo. A lo largo de esta presentación vamos a tener la oportunidad de escuchar a los autores y descubrir anécdotas, investigaciones y detalles que seguramente nos vayan a cambiar un poco la perspectiva que tenemos de estos sitios y seguramente que le vayamos a dar otro valor a estos espacios. Al final de las intervenciones, en función de cómo vayamos de tiempo, abriremos un pequeño espacio de turno de palabra, de turno de preguntas, pero lo que sí rogamos que sean preguntas muy concretas por agilidad del tiempo y también, lo que he comentado antes, por si acaso alguien quiere disfrazarse para el carnaval en el pregón. Vamos a comenzar este viaje viendo cómo a lo largo de su historia, la forma en que las sociedades han tratado a sus difuntos nos ofrece una visión de su cultura, su espiritualidad y su forma de entender la muerte. Desde las primeras inhumaciones en la prehistoria hasta los cementerios monumentales de la actualidad, cada rito funerario es un reflejo de la evolución social y religiosa de la humanidad. Para comenzar este recorrido histórico, contamos con Blas Maeso Ruiz Escribano, quien en su capítulo nos guía a través de los primeros enterramientos, los simbolismos y la transformación de los paisajes funerarios. Blas Maeso, como historiador y museólogo, nos ofrece una perspectiva profunda sobre cómo la muerte ha sido interpretada y ritualizada durante las diferentes sociedades y culturas que ha habido en la historia. Su trabajo nos permite comprender no solo los vestigios físicos de los enterramientos, sino también el pensamiento y las creencias que han dado forma a las prácticas a lo largo de los siglos. Blas, bienvenido. Eres el primero en salir a la palestra. En el capítulo tratas que la muerte ha sido un elemento fundamental para la cohesión social en diferentes culturas. ¿Cómo influyen los ritos funerarios en la identidad de una comunidad? Desde el Paleolítico Superior, más o menos hace 40 o 50.000 años, empieza a registrarse una serie de ceremonias relacionadas con creencias en espíritus del más allá. Creencias que permitían mantener la cohesión social y consolar a los allegados del difunto con su recuerdo, reforzando sus convicciones, su identidad y reestructurando la vida social. La concepción de lo sobrenatural necesitaba imaginación o fe, siendo distinta en cada cultura. Antropológicamente, el rito es un tipo de conducta social organizada al margen de la vida cotidiana y alternativa a la individualidad de la muerte. Se visualiza a través de símbolos. La conciencia de la muerte y la existencia del más allá preocupó a lo largo de la historia, siendo un trabajo metafísico de la lógica y la fe. Los humanos tuvieron que comprender que el tiempo pasaba. San Agustín decía, nada tiene el hombre más cierto que la muerte. Tememos la muerte. Los cuerpos siguen presentes. Los respetamos por medio de ritos, objetos y ajuares, marcando el tránsito de un lugar a otro. El ceremonial funerario puede ser variado y complejo. Por ejemplo, en la cultura egipcia
micrófono. Con un gran culto a la muerte. Cuando un difunto era embalsamado, volvía a la casa. Allí estaban las plañideras, allí estaba la familia. Un sacerdote cogía 2 bolitas vegetales, las depositaba en la oreja derecha del difunto y pronunciaba como si lo pronunciase el difunto y decía: todo me pertenece, todo me ha sido dado, había entrado como un halcón, como el ave fénix salgo. Esas bolitas las introducía en la oreja derecha y otras 2 las dejaba sobre una banda de lino donde se escribiría su nombre con el de Osiris el día del funeral. Vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a la Edad Media, otra sociedad muy religiosa. Contamos ya con una conciencia de la muerte, pero el cristianismo aporta además la resurrección de los muertos y una visión lineal de la historia, un principio y un fin, la creación y el juicio final. Los enterramientos están junto a las iglesias, los lugares de culto. Pongo el ejemplo de un noble inglés que vivió y estuvo al servicio de los reyes de la casa Plantagenet, muy importantes en la Edad Media. Hacia 1219 se siente morir. Entonces dice: es preciso que me ocupe de mi alma, ya que mi cuerpo está en peligro, que escuchándome vosotros yo acabe de liberarme de las cosas terrenales. Se pensaba en vida ya, en la vida futura, en la salvación posterior. Hay un historiador, Philip Aries, que en El hombre ante la muerte nos da a entender que el testamento, lo que se hacía antes de la muerte, era el salvoconducto para la salvación. Ahora estamos viendo lo que es cómo nos ven a los individuos, a los difuntos que mueren, cómo lo ve la comunidad cercana, pero también tenemos que ver cómo era, qué significado, qué identidad va creando la muerte de unas personas en una comunidad y en una nación. Damos otro salto en el tiempo y nos vamos hacia 1863. En 1863 se produce la batalla de Gettysburg, que decide el signo de la guerra de secesión americana. La Unión gana, pero tiene muchas víctimas mortales. Se crea un cementerio militar con un ceremonial fúnebre y unos discursos. Al final, el discurso más corto, el del presidente Lincoln, es el que tiene más calado intelectual y relacionado con lo que significan los muertos de aquella batalla. Y dice que nuestra nación, bajo el bien, conocerá siempre la libertad tras este nuevo bautismo de sangre y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, jamás desaparezca de la tierra. Sienta las bases de las democracias occidentales. La soberanía nacional reside en el pueblo. La importancia de los muertos y de los que sobreviven para defender ese legado. Finalmente, nos encontramos con valores universales. La muerte nos aporta valores universales. Valores como la amistad, la inmortalidad, la memoria, el recuerdo. Aquí tenemos un Archivo Museo Sánchez Mejías. Su espina dorsal es una elegía. El arte, la sublimación de los valores universales, se produce a través del arte. Esa elegía exalta los valores y cualidades de la amistad y el recuerdo del fallecido, rico de aventura, prototipo ideal del hombre contemporáneo, cantando su perfil y su gracia, cantando su elegancia con palabras que gimen y recordando una brisa triste por los oídos, recordando esa pasión por vivir. Muchas gracias, Blas. Muy interesante. Muy interesante el ver cómo han tratado las sociedades este tema. Bueno, pues vamos a seguir viajando. ¿Qué les parece que vayamos al inicio de Manzanares, al siglo XIII? Vamos a hacer un recorrido en este capítulo del siglo XIII al siglo XVIII. Para eso contamos con Carlos Fernández Pacheco Sánchez Gil y con Concepción Moya García, investigadores que han dedicado gran parte de su trabajo para el estudio del pasado. A través de su investigación descubrimos cómo la concepción de los cementerios ha ido evolucionando, desde los enterramientos dentro de las iglesias hasta la regulación cada vez más estricta sobre los lugares de sepultura. En este capítulo encontramos detalles de influencia del cristianismo, la normativa medieval que regulaba los enterramientos y todo ello en un contexto de estratificación social que se podía ver en el modo y el lugar donde se enterraban los difuntos. Durante la Edad Media,
los cementerios y las iglesias estaban estrechamente vinculados. Podéis contestar el que queráis. ¿Cuáles fueron los motivos principales que llevaron a enterrar a los difuntos dentro de los templos y qué impacto tuvo esta práctica en Manzanares? Buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, pues el hecho de enterrar a los difuntos dentro de las iglesias es algo propio del cristianismo. Hasta ese momento no se habían enterrado dentro de los templos tenían otra función. Pero muy pronto incluso se creó una normativa, pues se explica en las partidas de Alfonso X el Sabio, se explica claramente los motivos por los que hay que enterrar dentro de los templos y de las iglesias. Y esas causas son 4, según ellos. La primera, pues al ser los cristianos personas que tienen que estar muy cerca de Dios y estar muy próximos a Él porque lo aman, entonces incluso después de muertos tienen que estar lo más cercanos. Y el sitio más cercano pues es la iglesia. El segundo es que la gente, los habitantes del pueblo, cuando van a la iglesia a misa, pues ven a sus muertos y entonces los recuerdan y piden por ellos, y así también esa unión entre el difunto y el vivo, pues se mantiene. Y esa oración para la salvación eterna de sus almas. El tercer motivo es que, claro, al ir a las iglesias y ver a sus parientes, hay un nexo de unión entre los santos y las vocaciones de esas iglesias y los propios fieles, porque ven esa unión al ver ahí a su familia. Y el último punto, aunque puede parecer un poco más extraño en la actualidad, es que decían que, claro, dentro de las iglesias, tener un lugar sagrado, estaba vedado a los diablos. Los diablos no se acercarían allí a los lugares sagrados a poder coger a los pobres difuntos y a llevárselos. Y claro, pues ese pensamiento medieval pues se quedó muy arraigado en todos los pueblos, y aquí en Manzanares pues se ve cómo desde el primer momento se entierran a los difuntos en la primera iglesia parroquial que estuvo cerca del castillo, con posterioridad la nueva iglesia se entierran allí, y con el tiempo las devociones de las ermitas y tal pues hacen que la gente vaya según su devoción y según su creencia, pues vaya eligiendo un sitio u otro. Y como has dicho, pues claramente se ve la estratificación social de la localidad. Los más ricos, la gente con más posibles, pues se entierra al lado del altar, o los siguientes en el cuerpo, otros a los pies, y la gente más pobre pues acaba en el atrio o la parte donde está ahora la plaza de San Francisco, ahí en un cementerio que muchas veces la gente iba allí a hacer sus necesidades, se pasaban los carros por encima, y últimamente el sitio para los peores pues era el osario. Y ahí se ve claramente la estratificación social del pueblo y cómo la gente pues iba eligiendo unos sitios u otros para ser enterrados. Bueno, y ahora le paso también a Conchi para que dé también un poco. Bueno, buenas tardes. Yo quería decir que este capítulo que hemos escrito nosotros, repasando culturas anteriores, se aprecia una involución. Porque, por ejemplo, los romanos, antes de convertirse al cristianismo, tenían sus cementerios fuera de las ciudades. No los tenían dentro, para evitar pues contagios, enfermedades. ¿Qué pasa? Llega el cristianismo, introducimos en nuestras iglesias, enterramos los cuerpos de los difuntos y aparecen las conocidas pestes que llegaron y mermaron la población. Claro, no es higiénico enterrar a los difuntos en una iglesia donde los efluvios y todo, pero bueno, el cristianismo lo dictaba así y la gente lo creyó conveniente y se hizo eso. Entonces, cuando llegue Carlos III, que ya es donde, por ejemplo, en la parte que ya hemos terminado nosotros, nuestro trabajo, con Carlos III ya él, quieras que no, también venía de una cultura, él estuvo en Italia y conoció más o menos cómo allí se enterraban a los muertos en la época romana en los exteriores. Entonces ya él va a dictar una orden en la que va a decir que los cementerios se saquen extramuros de las ciudades para evitar eso, para evitar enfermedades, contagios y que la sociedad en sí pues, pueda vivir más higiénicamente y no haya tanto peligro de... Porque claro, en las iglesias pues es que ya nos podemos imaginar allí con los muertos que había. Imaginemos que vivimos en un cementerio. Pero bueno, pues nada más que eso. Quien quiera saber algo más, pues ya sabe que tiene que comprar el libro y leerlo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos y Conchi, por tratar estos siglos que han sido tan importantes para Manzanares. Bueno, pues vamos a seguir viajando. Vamos a ir a un siglo en donde hay profundos cambios. Tenemos invasiones napoleónicas, tenemos manifiestos, tenemos guerras carlistas, tenemos problemas políticos en España, y no estoy hablando del siglo XXI, los problemas políticos ya nos venían de lejos. Hablo del siglo XIX. Para ello, contamos con Juan Ramón Romero Fernández Pacheco, que entre otras muchas cosas es el director del Archivo Nacional, y dicho queda de paso, es el segundo manzanareño que ostenta este cargo en esta institución tan prestigiosa. Juan Ramón, en su capítulo, nos muestra cómo las normativas impulsadas por la Ilustración y la creciente preocupación por la salubridad pública, como habéis comentado antes, llevaron a la construcción de cementerios cada vez más alejados de los núcleos urbanos. En este periodo, el cementerio deja de ser un espacio exclusivo religioso para convertirse en una infraestructura regulada por las autoridades civiles, lo que generó, evidentemente, tensiones con la Iglesia Católica. Juan Ramón, la construcción del nuevo cementerio en el siglo XIX supuso un cambio radical en la forma de entender los enterramientos. ¿Cómo se vivió este proceso en Manzanares y qué dificultades surgieron en esta implantación? Bien, en primer lugar, buenas tardes. Quisiera dar las gracias al ZACE por su penúltima iniciativa, por seguro que ya tienen otra entre manos, y por haber creído que yo podía aportar algo a su actividad cultural en beneficio de la identidad y la cultura manzanareñas. Cuando a mí me ofrecieron este capítulo sobre el siglo XIX, básicamente el XIX, yo tenía una ventaja sobre los anteriores, y es que desde cuando yo era niño yo conocí el cementerio viejo, que hemos dicho siempre. Es más, he jugado en él, y alguna barbaridad también se ha hecho en él, siendo la inconsciencia de la infancia, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesó poner el foco, dije, bueno, pues en la historia de los cementerios de Manzanares, ¿qué posición tenemos con el cementerio viejo? Con el cementerio viejo lo que teníamos era un tránsito del monopolio de la muerte que gestionaba la Iglesia hacia un cementerio público como es el que tenemos ahora. El cementerio viejo, por tanto, es el tránsito de una posición a la otra, del monopolio de la gestión de la muerte, de la ciudad de los muertos, que ejerció la Iglesia Católica desde la más alta Edad Media, pasar a una gestión pública de un cementerio público de todos los ciudadanos manzanareños. Y ahí entraba el cementerio viejo, y entonces pensé, ¿qué ideas nos llevan en el siglo XIX hacia ese posicionamiento, hacia ese cambio tan trascendente? Pues por un lado, evidentemente, Manzanares en 1880 tenía un problema bastante serio. El atrio de la parroquia, la plazuela de San Francisco, que era el atrio norte, está lleno. Los conventos están llenos. Y entonces se da orden de utilizar hasta las ermitas. En cualquier ermita, por ejemplo, La Paz, ante Santa Quiteria, la parte delantera estoy seguro que es otro cementerio. Y en San Juan empiezan a enterrar. Pero no damos el paso hacia el cementerio semipúblico, que va a ser el cementerio viejo, hasta ni más ni menos que 1880. La presión política y la reglamentación de salubridad pública es fortísima desde finales del siglo XVIII. Es la Ilustración. La Ilustración está presionando para que vayamos a un cementerio por salubridad y a un cementerio público. Y aquí vamos a tardar bastante, hay que decirlo. El cementerio es consagrado, si no recuerdo mal, el 25 de junio de 1880. Bien, pues con esa idea en mi cabeza, ¿cómo demostrar eso? ¿Dónde encuentro los documentos que me puedan explicar ese cambio tan trascendente en la gestión de la muerte? Y ahí he contado, pues la verdad, con algunos documentos excepcionales, alguno del Archivo Histórico Nacional, que ahora haré una referencia, un documento que está en manos privadas muy interesante sobre la construcción del cementerio viejo, con datos y señales de lo que cuesta cada parte. Y también he contado con el expediente de la monda del cementerio viejo, que hay que decir que es de los 90. El ayuntamiento tiene un ejemplar, si no recuerdo mal, en su archivo municipal, y el archivo histórico provincial tiene el segundo ejemplar, que es el que yo he utilizado. Pues bien, el tránsito
el elemento clave, el documento clave, es un documento del Archivo Histórico Nacional en el que el Ayuntamiento llega a un acuerdo con la Iglesia de Manzanares para gestionar el cementerio viejo. Y ese acuerdo es un acuerdo transicional hacia el cementerio público. Se firma un contrato, se firma un comodato por el cual el Ayuntamiento deja la gestión espiritual del cementerio a la Iglesia y la gestión, digamos, de los enterramientos propiamente dicho, la logística, etcétera, etcétera, pasan al poder municipal, a la gestión municipal. Entonces, por eso digo que es un tránsito, porque ya en el nuevo de 1910, evidentemente, todo pasa a ser municipal. Hasta tal punto, el cementerio viejo estaba gestionado por ambas partes que una de las peleas más importantes en el contrato de 1879 es precisamente quién se queda con las llaves. ¿Quién se queda con las llaves del cementerio? ¿Puede el párroco enterrar directamente? No, no puede enterrar directamente. Tiene que pasar todos los trámites de la gestión de la muerte como un asunto público. Es decir, el cementerio viejo tiene, por ejemplo, un anatómico forense, por así llamarlo, una sala forense. El cementerio viejo tiene una serie de instalaciones públicas en torno a la gestión de la muerte para generar salubridad pública ya muy importantes, que estaban, si no recuerdo mal, en la fachada norte, nada más entrar, ese lateral. Pero mantiene algo que todavía, digamos, el cementerio nuevo ya no va a tener, y es que se mantiene una distribución social en la ciudad de los muertos de Manzanares. Es decir, los pudientes tienen la mitad sur y los menos pudientes tienen la mitad norte, por así llamarlo. Se incorporan los nichos, que es la primera vez que aparecen nichos en Manzanares, y es una fila de nichos en la parte central el que va a separar la zona de los ricos de la zona de los pobres. Todavía se mantiene esa diferenciación social. Hoy en día podéis visitar el Panteón de los Ochoa, que pertenecía a esa zona sur del cementerio viejo. Eso, lógicamente, en el siguiente paso, que es el que se explicará después, el de 1910, el actual cementerio, desaparece totalmente. Me han dado serias instrucciones de que no desvele demasiadas cosas y serias instrucciones de que no me pase. Eso me han puesto un reloj, a mí y a todos. Así es que, como ya he terminado, voy a pasar la palabra a Jesús para que siga con su... Bueno, si queréis le damos un minutillo. No. Gracias. Termina. Gracias, a ti. Muchas gracias, Juan Ramón. Como siempre, aprendemos mucho con tus palabras. Bueno, seguimos nuestro viaje por el libro. Hemos explorado hasta ahora la evolución histórica desde los comienzos de los enterramientos hasta la regulación del siglo XIX. Desde sus primeros... hasta el siglo XIX, perdón. Ahora vamos a dar otro paso más. Y nuestra siguiente parada es cómo la arquitectura ha jugado un papel muy importante y fundamental en la configuración de estos espacios. Para ello contamos con Teodoro Sánchez Migallón Jiménez, arquitecto, investigador y apasionado del patrimonio, que en su capítulo nos muestra cómo la arquitectura no solo responde a necesidades prácticas, sino que también es un reflejo de la sociedad, de sus creencias y su cultura a lo largo del tiempo. Desde las primeras necrópolis hasta los modernos panteones, su investigación nos lleva por un recorrido en el que descubrimos cómo la arquitectura ha dado forma a los cementerios, convirtiéndolos en un espacio de memoria, arte y simbolismo. En Manzanares, esta evolución se refleja en sus panteones y en la influencia de distintos estilos arquitectónicos. Teodoro, te toca. En el capítulo nos mencionas que la arquitectura funeraria ha sido un elemento clave en la identidad cultural de diferentes civilizaciones. ¿Qué características arquitectónicas del cementerio de Manzanares consideras más representativas de esta evolución? Buenas noches a todos y gracias por venir a esta cita con los cementerios. Pues vamos a ver si puedo contestar a la pregunta, porque en principio mi respuesta es que no es el cementerio de Manzanares, no es una singularidad, no es un cementerio que se pueda caracterizar por sus elementos, no la caracterizan de forma singular. Pero bueno, empiezo con que la arquitectura funeraria es verdad que es la representación de la cultura, del momento histórico de la sociedad, y es el símbolo que representa a una sociedad, ¿no? Y esto se puede apreciar a lo largo de la historia claramente en el Egipto de los faraones. Apenas conocemos los logros más relevantes de Keops, Kefren y Micerino. Conocemos sus espectaculares pirámides, ¿no? Porque han dejado ese testimonio que nos llega a nosotros, ¿no? Y en otros sublimes casos de arquitecturas funerarias, como el Panteón del Escorial, de los Austrias, o la Capilla Real de la Catedral de Granada, de los Reyes Católicos,
son ejemplos donde el arte y la arquitectura se sublima, ¿no? La escultura adyacente que tenemos más cercana del doncel de Sigüenza, o ya como último caso que quizá entre en parámetros sociales, ¿no? De la tumba de Napoleón en el gran hospital de los inválidos del centro de París. Eso se simbolizaba pues, la unión con el ejército y Napoleón pues, ahí tuvo su lugar, ¿no? De reposo. Manzanares no puede ser distinto, a otra escala, por supuesto, pero contamos en nuestro cementerio nuevo con 4 panteones que tienen cierta singularidad, ¿no? Aunque te he dicho al principio de la respuesta que no, pero a lo mejor te digo que sí después. Singularidad en estos 4 panteones. No he hecho un análisis exhaustivo en este artículo de los demás cementerios provinciales y no puedo darte con detalles si existen esta disposición de panteones con estas características en otros cementerios. Sí que existen en el resto del país. Este tipo de panteones que son comprados por una familia en catálogos a un tal Valentín Molinero, que es un escultor afamado, funerario, que tiene su estudio en Madrid, y estos panteones los encargan con un estilo art déco, historicista, que es lo que en ese momento da prestigio a esta escultura. Estas familias pudientes son las únicas que en Manzanares en esta época pues, pueden permitirse esos lujos, son los grandes bodegueros del pueblo, ¿no? Los años 20, ¿no? Esto singulariza al cementerio. Yo creo que Manzanares tiene un cementerio como los demás de la provincia, pues 4 tapias y unas calles centrales, ¿no? Distintos al de Almagro o al de Alcázar, pues sí, podemos encontrarnos que en Manzanares tenemos alineaciones de lápidas, los paseos principales de cipreses, ¿no? Dentro del cementerio, con al fondo la ermita, la calle principal, la calle más importante, donde están los panteones, ¿no? Los 4 panteones de las 4 familias, puedo citar, son Mansilla, Bienvenido Carrasco, Pacheco Alises y Díaz Casero. Son los 4 familias que ejecutan estos pabellones de cierta calidad arquitectónica que se puede detallar en el libro, ¿no? Cuando lo leáis. En Alcázar pues tenemos pabellones parecidos, pero son más neogóticos, modernistas, incluso Art Nouveau, son anteriores a este estilo, son incluso metálicos, con vidrieras y rejerías muy cargadas, pero el cementerio en general es parecido, ¿no? Y en Almagro tenemos nichos en altura, es verdad que Manzanares no tiene nichos en vertical, ¿no? En esta época, son, ya te digo, es todo, ahora se ha hecho columbarios y se ha hecho algún edificio de entidad, se puede caracterizar en la portada, en algún elemento de la portada, pero si me da tiempo en este minuto, me gustaría citar el Cementerio Viejo. El Cementerio Viejo tenía una ermita, para mí es una joya arquitectónica y artística que se ha perdido, menos mal que tenemos alguna documentación, algunas fotografías, y se desapareció igual que 9 panteones en la monda del Cementerio Viejo. Panteones incluso de alguna categoría, no desconocemos cómo eran. Pero la ermita sí que la conocemos y es un ejemplo neoclásico, muy puro, muy interesante, que podéis ver en las fotografías en el libro, que tuvo que ser demolida porque el polígono industrial pues, en aquel momento requería ese espacio, ¿no? ¿Y qué más puedo decir de la pregunta? Pues que singulariza o no, pues creo que estos 4 pabellones Art Déco, que es un estilo de los años 20 peculiar, que esa familia y ese escultor escoge ese estilo, pues sí que puede ser interesante comparado con el resto de cementerios de la zona. No lo conozco bien, pero sí que hay algo más característico. En general, el cementerio es sencillo, pero estos pabellones sí que tienen algo de interés y yo creo que es la principal aportación arquitectónica del repertorio que exhiben los panteones y merece mis respetos, honores y memoria. Y creo que el pueblo y su catálogo de edificios protegidos lo debe recordar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Teodoro, por darnos esa visión de la importancia que tiene la arquitectura en estos espacios. Y sí es cierto, como has comentado, que en algunas ciudades sí se está haciendo un valor específico de la arquitectura funeraria, en algunos cementerios monumentales como Madrid, etcétera, que incluso ya está habiendo hasta rutas turísticas para ver la arquitectura funeraria. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Ya hemos pasado del siglo XIX, hemos hablado de la arquitectura, vamos al siglo XX.
Un periodo clave en el desarrollo y transformación del cementerio de Manzanares, tal como lo conocemos hoy. Para ello contamos con Isabel Díaz Benito Romero, que es arquitecta y concejala del Ayuntamiento de Manzanares, quien en su capítulo analiza la evolución arquitectónica, las ampliaciones, la planificación de los espacios y las modificaciones normativas que han marcado el desarrollo de este lugar. Desde la construcción del cementerio de 1911 hasta su expansión en el siglo XXI, su estudio nos ofrece una visión detallada de cómo este espacio ha respondido a las necesidades de la sociedad al compás de los tiempos. En su investigación encontramos datos sobre la distribución de las parcelas, la construcción de capilla y panteones, la evolución de los materiales empleados y la importancia del cementerio como espacio de memoria colectiva. El proyecto del cementerio de 1911 establecía una planificación detallada de su estructura y funcionalidad. Isabel, te toca. ¿Cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentó esta obra y cómo han influido sus decisiones en la configuración del actual cementerio? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, tengo que decir que el cementerio el proyecto del cementerio fue desarrollado por Telmo Sánchez, que era un arquitecto de la Diputación Provincial, y tiene como principal valor, como bien decía Teo, es un proyecto y es una instalación muy sencilla, adecuada a una población como Manzanares, pero sí que tiene de importante que nos marcó una morfología, una formalidad que ha sobrevivido más de un siglo. O sea, estamos hablando de un cementerio que se diseña en 1911 y estamos en el 2025 y esa morfología y esa planimetría pues nos ha ido sirviendo a lo largo de los años y de las ampliaciones que hemos ido desarrollando. Entonces, eso es muy importante. Obviamente es una construcción muy sencilla, un tapial que rodea la parcela y podemos encontrar en el plan original pues cierto recuerdo, como comentábamos antes, pues a la ciudad romana, ¿no? Al de Cardo y de Cúmeno, dos calles principales que se cruzan en cruz latina, en las cuales se ubican las construcciones principales, los panteones, las tumbas de más renombre, y en el punto central está la capilla. ¿Qué problemas ha tenido este cementerio a lo largo de los años? Pues obviamente algo que decía Juan Ramón, y es la lucha entre la Iglesia y el Ayuntamiento, cada uno tirando de un extremo, unos para decir que es una instalación pública, municipal y laica, o debía serlo, aunque había una capilla, y la Iglesia para seguir de alguna forma pues mandando en el cementerio. Aunque era una instalación pública, el proyecto reconoce o lo denomina cementerio religioso. De hecho, en el libro de enterramientos ya se le da una denominación religiosa, aunque es cementerio municipal de Manzanares y por lo tanto no debería de tenerla. Y una de las cosas interesantes que hemos descubierto revisando documentos, la verdad es que hay documentos súper interesantes, es por una parte la lucha que hubo entre la Iglesia y el Ayuntamiento y cómo esa zona de la que todos hemos oído hablar, que es la zona de extramuros, que venía usándose desde el minuto 1 del cementerio, no pasa la parcela a manos municipales hasta el año 39. Es decir, que durante más de 25 años el ayuntamiento estuvo realizando enterramientos en una parcela que no era suya. Y claro, los propietarios llegó un momento que dijeron, ¿pero esto qué es? Y entonces, bueno, ¿qué hay de peculiar con esto? Bueno, pues un poco la guerra que hubo con ese muro que se cerraba y se abría, pues dependiendo del momento histórico que teníamos en Manzanares, ¿no? Por lo demás, datos curiosos, pues que se hizo una licitación, que solo se presentó una oferta económica, que la obra la realizó un constructor de Manzanares, que el proyecto original eran 14.000 pesetas y que terminó siendo, con el valor de la parcela, 19.000 pesetas. Hubo ahí una variación económica pequeña, pero bueno. Y bueno, pues yo creo que ya lo han dicho mis compañeros, al final el cementerio es un lugar para el recuerdo, en donde se plasma, yo creo que la sociedad en la que vivimos y que debe servir también para recordar adecuadamente a todas las personas y que no olvidemos nuestra historia, ¿no? Hemos pasado, digamos, más de un siglo y creo que en eso estamos trabajando, ¿no? Y bueno, pues poco más.
Poco más. Yo creo que es un cementerio sencillo y que tiene de positivo que si hablamos, por ejemplo, del cementerio de Valdepeñas o de Alcázar de San Juan, y no quiero con ello meterme con nadie, pero es verdad que siendo una ciudad mucho más pequeña tenemos un cementerio mucho más amplio, más espacioso, más saludable, si se me permite decirlo, que otras ciudades mucho mayores que la nuestra. Entonces, ese es el valor del proyecto que hizo Telmo Sánchez y que, bueno, como digo, pues ese modelo perdura hasta nuestros días. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, porque nos has demostrado que con una planificación previa los proyectos tienen una gran durabilidad. Exacto. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con este viaje a lo largo de la historia y otro aspecto que vamos a ver ahora es, ¿cómo decirlo? Es clave para la memoria. Son los documentos registrales. Los registros documentales, siempre a lo largo de la historia, han tenido una gran importancia, sobre todo los libros sacramentales. En ellos tenemos información de nuestros antepasados, de los nacimientos, de los matrimonios, de las defunciones. Para ello tenemos al actual director de la revista Siembra, que es Jerónimo Romero Nieva Lozano, quien en su capítulo nos ofrece una visión sobre la importancia de estos documentos en la conservación de la historia local. En su capítulo podemos ver cómo la documentación eclesiástica ha servido no solamente como un archivo de fe, sino también como un testimonio de la historia social y demográfica de Manzanares. A través de él nos vas a contar mucho y cuentas mucho en el libro. Los libros sacramentales han sido una herramienta fundamental para el estudio de la demografía social e histórica de Manzanares. ¿Qué tipo de información nos proporcionan sobre la evolución de los registros de las exequias de Manzanares? Buenas tardes en primer lugar y en segundo lugar, sí, en el libro cuento mucho, pero aquí no voy a poder. O sea que, bien, vamos a ver, mi capítulo se centra en los libros sacramentales. Sería conveniente saber qué son realmente los libros sacramentales, porque tienen cosas muy importantes, hacen funciones no sacramentales, pero son sacramentales porque lo que hacen es no solo registrar lo que sabemos que se registra, fundamentalmente, y su origen está en el Concilio de Trento, fundamentalmente lo que propone el Concilio de Trento es que haya un registro en el que se va anotando el itinerario vital religioso cristiano del creyente, nacimiento, bautizo, el matrimonio y la defunción, recogiendo las exequias. Entonces, ese es el punto de partida para entender qué son y qué contienen los libros sacramentales. Es verdad que en la pregunta que me haces, dices de entrada que son una herramienta fundamental para el estudio de la demografía y de la historia de Manzanares. Es que eso valdría ya de síntesis, me puedes quitar el cronómetro, porque ese sería el punto central. Realmente es así. Pero bueno, diremos algunas cosas. Hay que explicar, porque yo en este caso, y he pedido consejo hoy, al hablar de libros sacramentales y lo que estamos haciendo es exequias, es decir, las exequias, y si se me permite decir, no son un sacramento. El sacramento, ¿qué sacramento estaría relacionado con eso? ¿Se les ocurre algo? Porque los libros dicen, habiendo fallecido y habiendo sido administrada el acto de la confesión, la comunión por viático o no pudiendo, y la extrema unción. Realmente, si sacramentalmente puro, sería la extrema unción. Lo que ocurre es que efectivamente el rito religioso, la costumbre, es celebrar las exequias, que es un acto religioso, pues suplicando la gracia para el difunto, y habitual y sistemáticamente se está celebrando con la liturgia de la Eucaristía y que es la misa. Por lo tanto, ese es el tema de llamar sacramentales.
¿Qué valores tienen estos libros? Yo me gustaría poner un ejemplo en 2 minutos que me quedan para que veamos el valor que tiene. Hay una cuestión, si me va a dar tiempo el ejemplo, no lo cuento, pero sí quiero decir que uno de los valores fundamentales es el valor formal, legal, como libros de testamentaría. Esto ocurre, es decir, hasta 1780, que ya ha sido mencionado en un par de veces, cuando Carlos III aparece la ley de los cementerios fuera de las iglesias. A partir de ahí, y los libros del registro civil es 1880 o 70, ¿no? Entonces, en ese momento, el valor de testamentaría de los libros sacramentales empieza a decrecer y realmente a partir de ese momento ya no se mencionan los testamentos. Sigue durante algún tiempo. Bueno, quiero hablar del valor de los libros que tenemos en Manzanares. Ustedes saben que en Membrilla no hay libros sacramentales, si no me equivoco. Se perdieron. Entonces nosotros realmente no vamos a llorar por haber perdido los libros por el fuego en el momento en que ese fuego nos arrebató muchas cosas. Tendríamos que llorar por la pérdida que sufrió Membrilla, porque algunos somos conscientes, por lo que hemos aprendido en los libros de Manzanares, que nuestros bisabuelos venían de Membrilla. Por lo tanto, la pérdida de los libros en Membrilla nos conlleva en que tendremos que buscar otro mecanismo, otro camino, pero hacer el árbol genealógico de todos aquellos que tenemos algún ascendente de Membrilla, nos podríamos quedar cojos. Entonces, resumiendo, el valor fundamental es, primero, saber que son unos libros de registro del itinerario vital del creyente respecto de la Iglesia. Y creo que eso es importante decirlo, porque todo lo demás es muy importante desde el punto de vista civil o social, o demográfico, histórico, pero fundamentalmente el libro sacramental era eso. Y luego, evidentemente, el tema de que en estos libros hay muchísimas curiosidades que, como se me va a acabar el tiempo, vais a tener que leerlo obligatoriamente. Curiosidades muy, muy bonitas. ¿Dónde vivían los difuntos? ¿De qué se morían? Algunos elementos curiosos de la vida de cada uno de ellos. Algo que se pierde a partir del 1 de enero de 1859, sí, 1859, por orden episcopal de que los libros se tienen que registrar en un sistema normalizado y con procedimientos protocolizados. Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias por enseñarnos el valor de los libros sacramentales. Ahora nos vamos a detener en una parte singular, los enterramientos extramuros y la música. Dos aspectos que nos ayudan a comprender cómo la memoria de ciertos personajes ha trascendido el paso del tiempo y cómo la música ha acompañado a la muerte en nuestra cultura. Para ello contamos con Javier López de los Mozos, informático de profesión, quien en su capítulo nos presenta la historia de aquellas personas que por su relevancia social o religiosa no fueron enterrados en los cementerios municipales, sino que fueron enterrados en templos o ermitas. Y lo hicieron como símbolo de importancia o cercanía a Dios, y eso nos dice qué importancia tenían estos personajes. Además, nos introduce también en el papel de la música, desde el tradicional requiem hasta las marchas fúnebres que han acompañado los entierros en Manzanares, incluyendo la interpretación de piezas por la banda de música en funerales de personajes ilustres. Javier, en el capítulo hablas de algunos personajes de Manzanares que fueron enterrados en templos y ermitas en lugar del cementerio. ¿Qué criterios o circunstancias determinaban esta decisión y cómo ha influido en la memoria de estas figuras? Vale, buenas tardes a todos. Son 3 los personajes relevantes de Manzanares que están enterrados fuera de las vallas del cementerio. No quiere decir que haya más personas relevantes enterradas en otras ciudades, pero fuera de las vallas del cementerio son principalmente 3. El primero de ellos, y que fueron influyentes, 2 principalmente fueron muy influyentes en la vida de Manzanares. El primero, Pedro Álvarez de Sotomayor, que, como sabéis todos, fue el cura párroco, el que protagonizó la francesada, el que paró la entrada de las tropas francesas en Manzanares. Este párroco, que murió en 1822, fue enterrado originalmente en la
en el cementerio parroquial de entonces, que era el de Altagracia, lo que es ahora el Gran Teatro. Y cuando transcurrió un siglo, en 1910, pues se estaba empezando a hacer la monda para llevarlo al nuevo cementerio parroquial, que era el cementerio viejo, el que conocemos como el cementerio viejo. Hubo un grupo de personas que se personalizó en el ayuntamiento, en un pleno, y le pidieron al alcalde que en vez de trasladar al cementerio nuevo parroquial los restos de Álvarez Sotomayor, lo llevaran a la iglesia parroquial y se hiciera un monumento. Entonces el alcalde pidió permiso al gobernador, el cura al obispo, y al final autorizaron que se llevaran los restos a la parroquia. Se organizó, por no hacer spoiler, se organizó un día de fiesta y con la carroza, con las andas de Jesús, fueron a recogerla a una cineraria a la iglesia, al cementerio de Altagracia, y no lo llevaron a la iglesia parroquial, sino que lo llevaron a la ermita de la Veracruz, que es donde actualmente están los restos de Sotomayor, debajo del altar mayor en la parte de la izquierda. El otro personaje influyente en la historia de Manzanares y que está enterrado extramuros es Pedro José Sánchez Carrascosa y Carrión, el obispo Carrascosa. Este fue muy claro porque, como por su calidad de manzanareño, de ser obispo dimisionario, de ser senador, de ser una persona influyente en el gobierno de España, pues en 1896, que es cuando falleció, al día siguiente lo enterraron en la iglesia. Es decir, ahí no hubo permiso, ni hubo nada. Directamente en el crucero de la parroquia, ahí está. Y ya el tercer personaje, que también está enterrado fuera, yo creo que es el que menos conocemos aquí, yo por lo menos no lo he conocido hasta ahora, es Sor María Antonia de Jesús Parra García Naranjo. Esta es una monja, fue una monja franciscana concepcionista que estuvo aquí en el monasterio de la monja de clausura. Se caracteriza esta monja porque era de Solana, pasó aquí años en el convento, y era una monja visionaria. Sabemos que era una monja visionaria porque se encontraron un diario que su confesor le dijo que hiciera, que escribiera, y después de guerra se encontró ese diario aquí en la Plaza de Toros. Y a raíz de eso, pues se sabe que era visionaria, que incluso visionó su propia muerte. Esta monja, pues claro, murió muy joven, porque murió con 43 años, y la enterraron en el coro del monasterio. Al paso después de la guerra, pues como se destruyó la iglesia, cuando la reconstruyeron, entonces trasladaron los restos de esta monja a la entrada que hay desde la calle Doctor Fleming, debajo de la pila del agua bendita. Y estos son los tres personajes que están extramuros. Como he dicho, seguramente hay muchos manzanareños más, pero están enterrados en otras poblaciones, fuera de aquí. Por mi parte, he llegado muy justo. De la música es que, hablo de lo que es la música en trance de la vida a la muerte, hablo de algunos músicos como fueron acompañados por la música religiosa en su paso al cementerio, pero esto es todo lo que... Pues muchísimas gracias, Javier. Vale. Bueno, como todo viaje, hemos llegado a nuestra última parada. Y para entender la relación de nuestra comunidad con la muerte, es imprescindible detenernos en las tradiciones y en las costumbres. Tradiciones y costumbres que han marcado la identidad cultural de Manzanares como de su comarca a lo largo de los siglos. Para ello contamos con Francisco Contreras González, todos conocidos por Pipo, y Ángel Camacho Sánchez Carnerero, dos estudiosos de la cultura popular, quienes han recopilado en su capítulo un extenso y detallado estudio del folclore funerario, de los rituales previos y posteriores al fallecimiento, las creencias populares en torno a la muerte y la influencia de la religión en estas costumbres.
desde los antiguos velatorios en los hogares hasta la llegada de los tanatorios, desde los pliegos de cordel que relataban historias trágicas hasta las músicas y toques de campana que anunciaban la muerte. En este capítulo nos sumergís en un mundo de creencias, simbolismos y expresiones culturales que han definido la manera en que Manzanares ha afrontado la muerte a lo largo de los siglos. Aquí podéis contestar quien queráis. En vuestro capítulo mencionáis la evolución de los ritos funerarios. ¿Qué usos o costumbres han sufrido variación y cuáles son similares a las antiguas? Buenas noches. A ver, hablar de los ritos, usos, costumbres y tradiciones es un poco como hablar de la herencia que tenemos de nuestros antepasados. Y va a ser Pipo el que va a contestar a la pregunta general. Te dejas el mochuelo, ¿no? Lo dejo en buenas manos. Gracias. Hola. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches. Muchas gracias a todos por venir. Y bueno, pues en primer lugar me tenéis que dejar que haga un recuerdo a una familia y una persona que han sido fundamentales para que pudiera salir adelante el proyecto. Se trata de la familia Díaz Francés, cuyo mi amigo Rafael Díaz Flores ha fallecido precisamente en los momentos en los que el libro estaba imprimiéndose. Y también, casualidad, es de las últimas personas que ha elegido, sabiéndolo, morir en su casa y en su cama, algo que ya es absolutamente impensable en los tiempos que corren. Precisamente la pregunta el motivo de nuestro trabajo surgió por esa posible diferencia que hay entre lo antiguo y lo actual, moderno. Realmente, hago una primera, otra acotación. Digo lo mismo que Conchi, que algún otro compañero. No os voy a contar todo. Tenéis que comprar el libro para saber un amplio anecdotario de cómo es, cuál es esa diferencia entre lo antiguo y lo moderno. Realmente, si se lee, perdóname que tengo que leer el largo título del libro. Cuando empezamos a documentarnos, cayó en mis manos un libro viejo que se llama Breve compendio de los usos y costumbres de las dos repúblicas, romana y griega, para jóvenes que se dedican a la latinidad. Ibarra, 1792. Pues en ese libro se describe cómo eran los momentos de la muerte en la época romana. Y son exactamente como se describen en otro documento que ahora llegaré a él, que es de 1900, que es la encuesta del Ateneo sobre nacimientos, matrimonio y muerte. En esa encuesta el Ateneo madrileño propone a toda España, de hecho se sabe que había más de 38.000 respuestas a las preguntas sobre nacimiento, matrimonio y muerte, y en muchas de ellas, en las correspondientes a Manzanares, se describe prácticamente los mismos rituales. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo que sucedió hace 30 o 40 años, la existencia de hospitales en donde se daban los últimos servicios al agonizante y sobre todo los tanatorios, que son muy prácticos, pero han quitado de en medio de una manera radical todos esos usos y costumbres antiguos. En el caso concreto de Manzanares, resulta que el que responde a esas preguntas, a ese cuestionario, es un señor que estaba estudiando medicina en Madrid en aquel momento de 1900. Después fue médico en Manzanares y se llama Pedro Muñoz González Nicolás. Seguimos. Esto que he iniciado ha sido un poco la manera de intentar encontrarnos con esas respuestas a los usos y costumbres. Es muy importante
lo que pone esas respuestas de la encuesta del Ateneo. Y entonces se nos ocurrió, en el local habitual del Zaque, es decir, en el Menano, encontrarnos con 4 amigos que en estos momentos tienen entre 70 y 80 años, los cuales son las personas que han vivido como adultas ese último coletazo de los usos y costumbres relacionados con la muerte. El anecdotario que aparece en nuestro artículo o en nuestro capítulo es interesantísimo. Insisto, comprar el libro. Y por terminar, esas 4 personas que conocían de muy primera mano cómo eran los usos y costumbres relacionados con la muerte son los que nos han ayudado a completar el círculo completo o el círculo de nuestro capítulo. No quiero que se me olvide, entre los muchos agradecimientos, sé que estoy. Sí, dilo. Está aquí presente. Manuel Lorente tiene una colección de esquelas mortuorias en las que hago un pequeño análisis, se hace un pequeño análisis sobre 274 esquelas. Digo los datos muy rápidamente. En la mitad de ellas aparecen o apodos, cosa que se está perdiendo mucho, o relación con la profesión del fallecido. Es una pena, yo lo siento decirlo así, porque sé que el apodo es algo un poco molesto en algunas familias, pero en Manzanares se dice que tienes que ver quién es, de qué familia es, de qué apodo es, para saber, lo miras en la tablilla y sabes si tienes que cumplir o no. Por mi parte. Muchas gracias. Aguántalo. Muchas gracias. Ya estaba pensando en ampliar el tiempo. Muchas gracias a todos por estas intervenciones. Y con esta última intervención de Pipo, hemos recorrido un viaje a través de la historia. Una historia particular, una historia diferente, con una arquitectura, unas costumbres y unas tradiciones diferentes, pero forman parte de nuestra historia. Este libro no solo documenta el pasado de nuestros cementerios, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria y la identidad cultural de nuestro pueblo. Y antes de abrir el turno de preguntas, que creo que vamos bien, podemos abrir un pequeño turno de preguntas. Quiero agradecer a todos los autores por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo y dedicación en esta obra, que sin duda se va a convertir en un testimonio valioso para el presente, pero sobre todo para el futuro. Y también quiero agradecer a la Corporación Municipal, a todos los concejales de los partidos políticos que nos han acompañado, al personal de la biblioteca, que nos estamos portando, y a todos los presentes por acompañarnos. Esperamos que este libro sirva para valorar y preservar una parte de nuestro patrimonio, para comprender mejor nuestra historia y, sobre todo, para seguir recordando a quienes nos precedieron. Muchas gracias. Y ahora sí, abrimos un pequeño turno de preguntas. Quien quiera preguntar, que levante la mano y le aportan el micrófono. Buenas noches. Agradecer el trabajo y darles la enhorabuena a todos los autores. Soy un membrillato del que Jerónimo hacía referencia al decir y lamentar que Membrilla no tenía documentos antes de la guerra. Una curiosidad que he echado de menos en la exposición de todos, y es que por lo menos en Membrilla había una parte en el cementerio que era el cementerio civil y el cementerio religioso. En el religioso era donde se enterraba a los que morían de muerte natural y en el civil el que se había provocado la muerte. Yo no sé si eso era una cuestión general o era solamente en mi pueblo. Quien quiera preguntar, responder. Bueno, pues efectivamente en Manzanares también existía esa zona y es la zona que he mencionado, que es extramuros. Eran las personas que se confesaban ateas o se provocaban la muerte. Y es la famosa zona que, como digo, se empezó a usar en 1913 y que hasta el 39 el ayuntamiento no adquiere la parcela y donde estaban enterrando cuerpos sin deber.
y es esa zona de extramuros donde he dicho que había un muro, que se abría, que se cerraba. Y bueno, pues dependiendo del momento, pues tenía una localización u otra, pero vamos, está muy, muy identificado. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hacer yo una que, como no he hecho ninguna esta noche. ¿Cuál es el dato o curiosidad que habéis encontrado que os ha llamado la atención cuando habéis investigado esta obra? Me podéis contestar quien quiera. A ver, hay un tema muy curioso porque se ha mencionado por los que han estudiado el cementerio viejo y yo estaba intentando encontrarlo, pero tenemos documentos que hemos referenciado. La familia Álvarez Lodares son los que reclaman la propiedad al obispado en un momento determinado porque ellos habían construido y financiado la capilla 10 años después de que tenía que estar hecha, que eso ya lo hemos visto también, todos los hemos leído. Pero este documento lo que hace es explicar detalladamente cómo estaban organizados los enterramientos. El marido a un lado, la mujer a otro, al lateral los hijos, abajo con una, no sé cómo se llama, Teodoro, la cripta, sí, define muy bien, amplia y bien dimensionada, y yo creo que tenía hasta 14 enterramientos y define los difuntos que estaban ahí enterrados. Ese es uno de los temas que están puestos en el libro, que es muy curioso y yo creo que puede ser interesante leerlo. ¿Alguien para preguntar? Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta presentación. Simplemente desearles buenas noches y gracias por vuestra asistencia.